Hola, ¿cómo están? Otra nueva emisión de Acción Urbana. Hemos recorrido los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, estamos ansiosos y ansiosas por el proceso de descentralización de la ciudad en comunas, pero un tema que nos ocupa y que hoy será motivo de nuestro programa es el de la justicia en Buenos Aires. Hemos hablado en otras ocasiones del acceso a la justicia, pero la Constitución de la ciudad en 1996 previó la necesidad de la creación de tribunales de vecindad. Esto es, pensando en la transferencia de lo que hasta entonces era la justicia nacional en la ciudad de Buenos Aires, en un proceso creciente de competencias que deben ser pasadas a la ciudad, crea los tribunales de vecindad para la mejor accesibilidad a la justicia de los vecinos y las vecinas. En este año yo he presentado un proyecto de ley de tribunales vecinales, estamos en debate y en sintonía con la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que desde hace muchos años reclama este proceso de descentralización de los tribunales de vecindad en los barrios, y hoy vamos a debatir, conversar, charlar en profundidad sobre este tema. Ya sabes, si querés que vayamos a tu barrio, si quieren venir vecinos, vecinas, organizaciones de la sociedad civil a nuestro programa, pueden comunicarse con nosotros a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar y pueden también contactarnos a través del teléfono 4338-3078 de lunes a viernes de 8 a 21. Así comienza Acción Urbana hoy para acercar la justicia en los barrios a los vecinos. Nos acompaña el profesor doctor Rubén Donsis, él es profesor de Sociología del Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA y también lideró y creó un programa que hubo en la ciudad de Buenos Aires que tenía que ver con diagnosticar la voluntad de la población y el impacto en la población de las políticas de justicia. Y bueno, te agradecemos mucho de estar con nosotros. ¿Por qué no hacemos un poquito un raconto de cuál era el marco institucional que teníamos en 1994, cuando comienza la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, maniatada por la ley Cafiero, y qué pasó con la institucionalidad del Poder Judicial en el 96, cuando se crea la Constitución de la ciudad? Claro, fíjate que la ciudad autónoma nace de una manera muy especial. Primero responde a cuestiones históricas. La ciudad tenía autonomía por sí en el plano cultural. Y justamente el reclamo de la institucionalidad dentro de las leyes, de las normas y la respuesta dentro del marco federal, es cierto, surge a consecuencia de ciertas negociaciones políticas y de ciertas necesidades coyunturales de la época, pero nace con mucho impulso. Impulso por una gran calidad de gestión de ciudadanía de clases medias, con una educación relativamente alta, participativa y con un perfil de participación político distinto de otras ciudades del país. Dentro de este plano, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires o el Estatuto Constitucional de la Ciudad de Buenos Aires, con lo primero que se encuentra con un impedimento muy grande, la ley Cafiero, como vos lo referías recién. La ley Cafiero fue una forma de maniatar el impulso que se pretendía dar a la Ciudad de Buenos Aires como un estado más de la Federación. En la ley Cafiero quedaron restringidas inmediatamente dos potestades que son necesarias para la administración de un estado. Por un lado, el tema de el manejo de la seguridad, ¿no? La policía propia, algo que fue respondiendo de alguna manera las administraciones que subsiguieron, y el tema de la justicia. La justicia quedó atada a una gran estructura, a un dispositivo de saber disciplinar y poder de Estado. Y este dispositivo de carácter fuertemente de compromiso político, para decirlo de alguna manera,
tenía una identidad muy referida a lo que es el Estado Nacional y con poca simpatía para una transferencia de competencias a la ciudad. La competencia de la ciudad se centró principalmente en ese entonces en el contencioso administrativo, en faltas, y ha ido adquiriendo otras competencias en los últimos tiempos. De cualquier manera, en el 2006 nosotros nos encontramos con que... Déjame preguntarte lo siguiente, porque nosotros como constituyentes de la ciudad ya en el año 96 instituimos estos tribunales de vecindad, planteamos en una cláusula transitoria la necesidad de estos tribunales de vecindad. Yo recuerdo que ya la Asociación de Abogados de Buenos Aires lo planteaba. Yo no estuve en la Comisión de Justicia, sí en la Comisión Redactora de la Constituyente, con el hoy miembro de la Corte, doctor Zaffaroni, y recuerdo que si bien no teníamos las competencias transferidas, nos anticipamos planteando en una cláusula transitoria de que esto va a hacer accesible la justicia a los vecinos a medida que requiramos esas transferencias de competencias. Justamente por la mañatura de la ley Cafiero, quizá con gran astucia como constituyentes, vieron que recuperar los derechos de la ciudadanía en este aspecto pasaba por tomar, podríamos decir, un atajo institucional, que tenía que ver con un valor simbólico muy importante de tener una comunicación continua con la estructura del Estado, y por el otro lado también con reconocer experiencias comparadas, es decir, una administración de justicia próxima. Contame un poquito cuáles son las experiencias comparadas, en qué otros países del mundo existen tribunales de vecindad, tribunales de menor cuantía, cómo son esas experiencias. Bien, varias cosas con este tema. Primero es que tenemos que ver cuáles son las diferencias de tribunales, entre tribunales de vecindad, tribunales de menor cuantía, justicia vecinal. Si estamos hablando de justicia vecinal, estamos hablando de una justicia próxima, es decir, una justicia que esté al alcance de la ciudadanía y que pueda ejercer inmediatamente sus derechos. Mira, vos mencionabas el tema del acceso a la justicia. En el tema del acceso a la justicia hay una larga literatura de los últimos 30 años, principalmente 30 a 40 años, que en principio hacía hincapié en que la gente conozca el derecho disponible, para que pueda identificarse con el derecho disponible. Primera etapa del acceso a la justicia. Segunda etapa del acceso a la justicia. Yo le decía Mariano Moreno, si la gente no conoce lo sabe, no puede derecho, ejercerlo. No puede ejercer. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo de Estado decimonónico donde hay derechos declamados, pero que no son posibles ejercerlos abiertamente, no en las mismas condiciones toda la población. Después, tratar de representar intereses difusos, que esa fue una segunda propuesta. Pero además se encontraron otros escollos, que el tema es no solo que la gente conozca los derechos, no solo que se defiendan intereses difusos, que haya un ombudsman, que haya representantes genéricos sobre problemáticas genéricas de la población, sino también que realmente el ciudadano de la calle, el que está en la calle, el vecino de la calle, si tiene un problema con el tintorero, pueda realmente reclamar a un representante del Estado que administre controversia, porque de eso se trata. Es decir, la palabra justicia es muy grande, es muy larga, para decir, larga históricamente y además con mucho peso. Se trata de controversia. Además, yo te digo, desde nuestra experiencia personal en el Instituto Nacional contra la Discriminación, o también algo que se puede ver en muchas de las oficinas de usuarios y consumidores, en muchos casos hay mecanismos de resolución amigable de los conflictos, que lo único que tiene que ver es alguien con autoridad que intervenga y que intermedie para resolver o hacer que las partes se escuchen o que uno no se pase de vivo en relación al otro. Dentro de este plano de apertura que dio la problemática de acceso a la justicia, estaba la resolución alternativa de conflictos. Así es. Y en la resolución alternativa de conflictos,
estaba la propuesta de la mediación, del arbitraje, el pequeño juicio. Son mecanismos muy viables, pero son de composición. La realidad es que la composición se puede realizar únicamente cuando hay voluntad entre las partes. Sí, y cuando hay cierta paridad entre las partes. Paridad, exactamente. Porque hay temas como violencia familiar, doméstica, de género, o los temas de discriminación. La composición, si hay una de las partes que está en una situación de dominación por parte de otra, es más le resulta compleja. Muchísimo más difícil. No se puede poner, no se puede componer cuando hay estructuralmente diferencias. Y además cuando hay intereses muy diversos y cuando hay bienes protegidos que no son posibles custodiar en esta modalidad de composición de voluntades. De tal manera que la presencia del Estado tiene que estar. Y además la última referencia simbólica en la actual perspectiva del Estado postmoderno es la existencia de una administración de justicia. Pero ¿qué pasa? Yo te decía, la palabra justicia es muy amplia, es controversia en la que tiene que haber alguien que conozca y que tenga suficiente autoridad. Vos decías que tenga autoridad, que se le reconozca un tercero con autoridad para tomar una decisión y para reconocer y hacer reconocer los derechos de las partes. ¿Vos creés que los tribunales de vecindad tendrían que tener como epicentro también estas 15 comunas para hacer coincidir o regionalizar paulatinamente? Necesariamente tendría que coincidir con la división en comunas, pero no solo con la división en comunas. Dentro mismo de las comunas, hay comunas que son muy extensas, hay comunas que son muy chicas. Y por la densidad. Hay algunas por densidad y por extensión pueden abastecerse, por ejemplo, con una infraestructura disponible. Hay otras, como las del sur de la ciudad, que son muy extensas y que necesitarían incluso tener una infraestructura desconcentrada por barrio. De todas maneras, eso hay que decir que se puede ir imaginando de manera paulatina, ir previendo presupuestos. Ahora, las objeciones que se van a hacer, de la misma manera que se hicieron objeciones con el tema de la descentralización, van a ser de costos que tienen que ver con abultar el presupuesto de la ciudad. ¿Cómo podríamos contrarrestar este planteo que hacen quienes van a defender, digamos, la administración centralizada en relación a cuáles van a ser los beneficios? Este es el tema. Siempre cuando se habla de costo es un binomio, costos-beneficios. Por ahí a veces suena puramente utópico o formal de decir los beneficios de la ciudadanía. Sí, el ejercicio ciudadano es muy importante. La reproducción de la conciencia democrática requiere de un ejercicio constante de ciudadanía. Así que, de por sí, la descentralización es una ventaja. Pero además de esto, las características que puede tener esta administración. Es decir, nosotros tenemos una oportunidad histórica. O reproducimos viejos modelos, el viejo modelo decimonónico de administración de justicia, formal, actuado, con poder disciplinario de magistrado, etc. O estructuramos un modelo alternativo, que es lo que tiene en realidad el sentido de esta justicia vecinal, es decir, la oralidad, la flexibilidad, la participación. Algo que es muy importante en la justicia vecinal es la participación y control del ciudadano en la administración de la controversia. Finalmente, en el proyecto que yo presenté, estoy planteando que sean tribunales colegiados de 3 miembros. Lo exige la Constitución, no tenemos mucha alternativa. Con una única instancia, pero estoy poniendo dentro de estos 3 miembros un letrado y 2 que no lo fueran. Y esto es objeto de debate y discusión porque, por un lado, la Asociación de Abogados en su proyecto plantea que tienen que ser 3 letrados. Nosotros hicimos algunos debates con otros juristas, como el caso de Martín Bomer, que planteaban que no hubiera ningún letrado y que fueran todos vecinos, connotados Depende vecinos. Del tipo de competencia que tenga asignada. El otro debate que había era si debía ser con asistencia al letrado o no. Finalmente en nuestro proyecto nosotros pusimos que fuera
no necesaria la asistencia letrada, pero que si una de las partes tenía asistencia letrada, la otra también la tuviera gratuitamente. La Asociación de Abogados insiste en que debe haber asistencia letrada siempre y disponibilidad de gratuidad, o sea, el Estado proveer al abogado en forma gratuita si alguna de las partes no lo tiene. ¿Qué pensás en relación a esto y cuáles son las experiencias comparadas? Porque también ahí hay un debate, realmente yo lo escuché con mucha seriedad a Cacho Bruno, a Eduardo Tabani, en su insistencia en que sean todos abogados y siempre haya patrocinio letrado, y por el otro lado a quienes arguyen que esto es como una visión corporativa, y me parece que va a ser importante, por supuesto yo también soy abogada, pero quiero tener la suficiente flexibilidad para pensar la defensa de derechos y por el otro lado que no innecesariamente endurezcamos los mecanismos. Mira, ¿no? Las obstrucciones corporativas yo las señalé en una ponencia, un congreso en el 2007, y la resaltaba, pero no tiene que ver nada más con los abogados, tiene que ver también con los magistrados. Las hay, obviamente. O sea, magistrados, abogados y también los trabajadores de la justicia, que obviamente que no les interesa el traslado de competencia tampoco. O sea, nosotros tenemos que lograr la mejor ley para el acceso a la justicia de la población y ir generando también los debates y los consensos en las modificaciones que se van a producir con los acuerdos de todos estos actores, ¿verdad? Pero obviamente si vos decís vamos a tener que abrir a la noche, habrá que mejorar los sueldos, pero también se tendrán que ajustar. O tener más personal asignado y claro, personal adecuado. Yo particularmente por identidad corporativa tendría que decir que sí, se requiere asistencia letrada, principalmente porque los abogados sabemos, o por lo menos se presume que sabemos cuál es el derecho vigente, cuáles son los procedimientos vigentes y cuáles oportunidades tiene el justiciable. Pero la realidad, el acceso inmediato debería ser prescindente del acompañamiento de un abogado. A veces se puede zanjar esto, en un proyecto que hemos hecho en el 2007, tenía que ver con zanjar esta situación a través del acceso por mero formulario, una vista de causa donde las personas abiertamente puedan expresar cuáles son sus requerimientos y, de ser necesario, asignarse una representación letrada. O, si la contraparte viene con representación letrada, sí disponer por cuestiones de equidad que también tenga representación letrada. En realidad se abren un abanico de opciones muy grandes que hay que analizarlas profundamente, y por eso te decía, depende mucho de las competencias que les sean asignadas a este tipo de administración de controversias. Si las competencias son tan trascendentes y tan apreciables como por ejemplo en tu proyecto, bueno, la composición del tribunal, por ahí yo tengo mis dudas, sí, que no sea, yo tengo mis dudas que esté integrado por posición mayoritaria nada más de ciudadanos legos, porque dijiste 2 y 1, sí. y porque además tiene que ser una mujer, obviamente, tiene que haber una o dos mujeres, no quiero herir susceptibilidad de género, pero por el otro lado, la representación letrada tiene que estar, no puede ser una opción, para mi entender, tiene que ser una factibilidad inmediata, es decir, no optarlo, sino que puede acceder y si se necesita tiene que estar ahí. Tiene que haber una representación, el Estado tiene que ofrecer la asistencia letrada. Pero a ver, para que yo entienda, en los integrantes del tribunal vos pondrías 3 letrados. Yo pondría 3 letrados. Mira, letrados en las encuestas encuestas que hicimos fue muy interesante porque en su momento, cuando le preguntábamos acerca de la ciudadanía, bueno, ¿cómo tendría que estar integrado? Si tendría que estar integrado por vecinos comunes, si tendría que estar integrados por profesionales del derecho. En general, la ciudadanía se volcaba porque esté integrado por profesionales de derecho, con lo cual este binomio saber-poder político, poder judicial está muy arraigado en la población. Igualmente hay una gran desconfianza sobre la administración de justicia actual. Si fuera de esta manera tendríamos que avanzar hacia concursos
para ocupar estos cargos. Otra alternativa, que es la que tuvo mayor respuesta en la población, en ese momento, no sé si la hacemos ahora, qué pasa, pero en ese momento, ¿sabes cuál fue? La elección del magistrado, es decir, la elección popular del magistrado, que sea letrado, pero que sea elección popular, como pasa justamente en los Estados Unidos. Bueno, te agradecemos muchísimo, realmente la conversación da para seguir charlando un montón y sobre todo para mejorar la calidad de vida de nuestra población, en tener una ciudad más justa, en el acceso a la justicia y en facilitar que se haga justicia en los casos en donde hay conflictos. Pero te vamos a pedir entonces que nos hagas llegar tus aportes sobre el proyecto de ley y bueno, vamos a seguir consultando a otros especialistas, a otros expertos y sobre todo nuestra idea es salir por los barrios para poder, dialogando con los vecinos en este proceso participativo de descentralización en comunas, tener mayor feedback, mayor ida y vuelta con los vecinos en los barrios para ver qué piensan. Que además son los principales interesados. Así es. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto conocerte, un placer. Y nosotros vamos al cierre a algunas reflexiones compartidas. Bueno, interesante, muy interesante realmente esta charla con el profesor doctor Donsis y vamos a seguir trabajando en consulta en los barrios con quienes van a ser en estas elecciones candidatos en las comunas y fundamentalmente con los vecinos y vecinas. Queremos someter a la consideración en cada una de las comunas nuestro proyecto de ley de tribunales vecinales, más allá de consultar con las organizaciones de abogados, con las organizaciones gremiales de los trabajadores de la justicia, con las organizaciones de magistrados. Ustedes saben que aquí tenemos un proceso creciente y en algunos temas pendiente de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y por el otro lado ya hay competencias suficientes como para crear estos tribunales vecinales que van a garantizar que vecinos y vecinas puedan tener la justicia más cercana a sus barrios, a sus problemáticas cotidianas. Se trata de, temas de menor cuantía, cuestiones vecinales que pueden ser atendidas en el propio barrio como parte de este proceso de descentralización que no debe ser exclusivamente una descentralización de las competencias del Poder Ejecutivo de la ciudad, sino también las judiciales. Y por supuesto, eso requerirá una serie de recursos, pero que se pueden ir haciendo paulatinamente, como se hizo con las fiscalías, y que están dando muy buen resultado en estar en distintas zonas de la ciudad. Eso también ayuda a la descentralización en términos de acceso a las oficinas, que hoy están todas en un único centro. Parte de nuestro proyecto tiene que ver con crear centros culturales en cada uno de los barrios, crear espacios de la administración pública en cada uno de los barrios para que no estén concentradas estas actividades en un único centro o microcentro, lo cual también entorpece el tránsito, el transporte, genera recursos que deben ser gastados por parte de los vecinos para llegar hasta el centro de la ciudad, hacer sus trámites, y esto también ocurre con la justicia centralizada en la zona de tribunales. Así que esperemos que este proyecto pueda ser debatido por todos ustedes. Pueden entrar y verlo en nuestra página web www.lubertino.org.ar. Ahí pueden en la sección de proyectos consultarlo, leerlo e invitarnos también a trabajar con grupos de vecinos en cada uno de los barrios. Chau, hasta la semana que viene. Seguimos con Acción Urbana, trabajando para cambiar Buenos Aires y hacer de esta ciudad, la ciudad que todos queremos, una ciudad más justa, más equitativa, más solidaria y facilitándole la vida a los vecinos y a las vecinas. Chau, hasta la semana que viene.